La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. El código extraterrestre de Bebedouro, la traducción del miedo. La noche del 4 de mayo de 1969, Brasil no solo estaba bajo el yugo de una dictadura militar, sino bajo el escrutinio de algo mucho más antiguo y silencioso. En Bebedouro, Minas Gerais, el soldado José Antonio da Silva buscaba una tregua pescando en el río de Paranaíba. Lo que encontró fue el inicio de un enigma que desafiaría a la ciencia y al ejército. El aire se volvió mucho más pesado, saturado a un olor a ozono y a tierra quemada, mientras una luz roja carmesí descendía con una vibración que hacía sangrar los oídos. José, entrenado para el combate, intentó desenfundar, pero sus músculos se convirtieron en plomo. Tres figuras pequeñas, de no más de 1,20 m, emergieron de la bruma. Los detalles técnicos de estos seres eran aterradores por su precisión. No tenían rostros visibles, sino cascos integrales que parecían fundidos a sus hombros. Sus trajes eran de una fibra grisácea, ajustada y brillante, como el mercurio, pero no presentaban costuras ni cremalleras. En el pecho portaban un dispositivo circular que emitía pulsos de luz rítmicos, una suerte de corazón tecnológico. Sus manos eran largas, que 4 dedos delgados que terminaban en puntas romas, capaces de mover objetos sin tocarlos, mediante una manipulación de la gravedad que José sintió como un tirón en el alma. Al ser arrastrado al interior de la nave cilíndrica, el soldado entró en una dimensión donde la física humana dejaba de existir. Dentro del arca, como él la llamó, el entorno era una galería de lo imposible. José escribió paredes que se volvían transparentes a voluntad, revelando estantes con seres humanos en animación suspendida, como archivos biológicos de una civilización que nos considera su ganado. Aquí es donde entra la traducción del código. Los seres no emitían sonidos guturales, proyectaban pensamientos directamente en el lóbulo frontal de José. Era una traducción instantánea de conceptos abstractos. Demostraban el fin de las ciudades, el agotamiento de los océanos y una serie de símbolos matemáticos que él grabó a fuego en su memoria. Como dijo alguna vez el astrofísico Carl Sagan, el universo es un lugar bastante grande. Si solo estamos nosotros, sería un auténtico desperdicio del espacio. Para José Antonio, ese espacio ya no estaba vacío, estaba sobrepoblado de observadores impasibles. El conflicto escaló cuando los seres intentaron que José bebiera un líquido espeso, una suerte de combustible biológico para su viaje. Su resistencia física fue respondida con una calma gélida. Los seres proyectaban ante él una imagen de su madre, no como consuelo, sino como una herramienta de control emocional para que bajara sus defensas. Esta manipulación psicológica resuena con las palabras de J. Allen Hynek, el astrónomo y asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien afirmó sobre estos casos: cuando la solución a un rompecabezas no se encuentra en las piezas conocidas, debemos aceptar que las reglas del juego han cambiado. El ambiente en la nave cambió drásticamente cuando la fase del examen físico terminó. Las luces atenuaron y los tres seres se posicionaron en un semicírculo perfecto frente a José Antonio. En este instante la traducción dejó de ser visual para convertirse en una invasión de su conciencia. Los seres no le hablaban, le implantaban una oferta de una ambición aterradora. Él había sido seleccionado para hacer su nexo en la Tierra. A través de ráfagas de telepatía inducida, demostraron imágenes de un planeta de una belleza matemática, un mundo de paz absoluta y tecnología que desafiaba la muerte. La propuesta era muy clara: un viaje sin retorno hacia ese paraíso estelar,
¿Pero a cambio de qué? José Antonio debía convertirse en su activo biológico, un informante infiltrado que debía proporcionarles datos críticos sobre la conducta humana, las jerarquías militares de Brasil, las vulnerabilidades de nuestra especie. Le prometieron que si aceptaba ser sus ojos entre los hombres, sería rescatado antes de la gran purga que, según ellos, el Código de Bebedouro ya había sentenciado para nuestro mundo. El conflicto moral destrozó la psique del soldado. Mientras las paredes de la nave proyectaban la decadencia de la civilización humana, guerras, hambre y suciedad, los seres presionaban su mente para que firmara un pacto de traición intergaláctica. Tú no perteneces a este fango, parecía ser el mensaje traducido en sus sienes. José Antonio se encontró en la encrucijada más oscura de la historia: salvarse a sí mismo vendiendo los secretos de su raza o morir con una humanidad que ellos consideraban obsoleta. Fue en ese momento de máxima presión, cuando la oferta del viaje eterno estaba sobre la mesa, que José se aferró a su rosario y a su juramento de soldado, rechazando el papel de Judas de la tierra. La reacción de los seres fue una frialdad mecánica, no hubo ira, solo una desconexión inmediata, como quien apaga una máquina que ya no es útil para el experimento. De esta manera, José Antonio es expulsado de la nave a donde estaba, dejado a 350 kilómetros de distancia del punto original donde fue recogido. Algo que para el momento, con la tecnología existente, era algo inaudito. Los militares de la zona lo recuperan en una pequeña sala de concreto donde está saturado de humo cigarrillo. Una sola bombilla oscila sobre la cabeza de José Antonio, quien parece un espectro atrapado entre dos mundos. Estaba frente al coronel Ferreira, golpea la mesa con un uniforme lleno de tachaduras rojas. Coronel, con voz ronca, le dice: déjate de luces y naves de Asiva. Apareciste a 350 kilómetros en ropa interior y con los ojos quemados. ¿Quién te llevó? ¿Fueron los rusos, los americanos? ¿A quién le vendiste las frecuencias de las radios de la base? José Antonio, con la mirada perdida, con la voz temblorosa, pero firme: ellos no querían nuestras radios, coronel. Nuestras máquinas son juguetes de madera para ellos. Me mostraron un mundo que brilla como el diamante. Un lugar donde no hay generales, ni hambre, ni miedo. Me ofrecieron un asiento en su viaje de regreso. El coronel se inclina desafiante y le pregunta: ¿un viaje? ¿A cambio de qué? Nadie regala un pasaje gratis, ni siquiera al cielo. José Antonio susurra: a cambio de nosotros. Quería que fuera sus ojos, me pidieron que les tradujera nuestras debilidades, querían saber cuántos somos, cómo pensamos, dónde guardamos nuestras defensas. Me ofrecieron salvarme de la purga que viene si yo les entregaba el código de nuestra alma humana. Me pidieron que fuera el espía de ellos en la tierra. El silencio en la sala fue sepulcral. El coronel retrocede, no por incredulidad, no por un escalofrío que le recorre la espalda a ver la convicción suicida en los ojos del soldado. José no estaba mintiendo, estaba recordando una tentación que casi lo rompe. Antonio da Silva fue liberado semanas después, pero nunca regresó realmente de Bebedouro. Se convirtió en un paria en su propia tierra. Un hombre que rechazó el paraíso de las estrellas por lealtad a una humanidad que terminó por darle la espalda. Su caso sigue siendo el expediente más perturbador de la ufología brasileña. No por la nave ni por los seres de 4 dedos, sino por la aterradora posibilidad de que la oferta siga en pie. ¿Cuántos otros después de José habrán recibido la misma propuesta en el silencio de una abducción? ¿Cuántos, a diferencia del soldado de Minas Gerais, habrían aceptado el trato y caminan hoy entre nosotros, traduciendo nuestras debilidades? Para quienes observan desde el arca, el código terrestre de Bebedouro no es una historia de contacto, es una advertencia de que nuestra especie está bajo subasta. José murió guardando el secreto de lo que vio, pero sus dibujos en las paredes de aquel cuarto del hospital nos dejan una última pregunta. Si te ofrecieran escapar de un mundo en llamas a cambio de vender tu propia raza, ¿tendrías el valor de decir que no? Bueno, gente, yo soy José Antonio Bache y esto fue otro episodio apasionante de Universo X. Espero que haya sido de su agrado. Denle like, comenten, compartan, que nos ayuda a crecer como comunidad. Y recuerden, Universo X, donde la realidad se distorsiona. Hasta la próxima.